Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Glorifícate, mi Dios. No quiero estar, Señor, pensando en la hora, en el tiempo. Quiero fluir conforme a tu espíritu, para luego tomar de la cena, Señor, y compartir con los hermanos, con los niños, Señor, tu mesa. Bendice esta palabra. Glorifícate tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más les doy la bienvenida a todos. Esta es su casa. A todos los que están aquí físicamente y los que nos están oyendo a través del video. ¿Sabes? Nosotros los hijos del Señor, toda persona que se llama discípulo de Dios, tiene un momento en la vida, donde tiene que tomar una decisión poderosa, una decisión importante. Y cuando tú tomas esa decisión en tu vida, es el momento donde verdaderamente tú vas a decirle al Señor firmemente que le vas a seguir con todo tu ser, porque le amas con todo, con tu corazón, con tu mente, con todo tu ser. Todos llegamos a ese momento. Fíjate, y aún después de haberle entregado el corazón al Señor en tu vida, y eso es entendible, Dios lo entiende. Aún después de haberle entregado el corazón al Señor, tu vida tiene que pasar, ¿por qué? Por un proceso. Y hay momentos donde todavía venimos con el bagaje de ese viejo hombre o esa vieja mujer, donde teníamos malas costumbres, y en el proceso tú vas dejando eso. Y yo voy a hablar del punto donde Jesucristo dijo unas palabras que fueron bien fuertes. Dijo unas palabras donde ese momento personas tuvieron que tomar decisiones serias. Porque muchos de los que dicen servir al Señor, desgraciadamente, hermanos, desgraciadamente viven con un pie en la iglesia y que en el otro pie en el mundo. Y eso no es servir al Señor, eso es que tu corazón todavía no está completamente entregado al Señor. Yo no estoy hablando de estar comiendo iglesia, y cuando digo iglesia, comiendo templo, como dicen por ahí, día y noche, estar pegado en cada cosa. No, yo estoy hablando de tu corazón. Pero lo bonito de tu corazón cuando está entregado total es que da fruto. Entonces tú amas la obra de Dios. Entonces tú amas el dar. Tú amas el servir, porque estás dando el fruto del Espíritu. Y voy a comenzar leyendo esta palabra, hermanos. No las tengo las palabras aquí. Por alguna razón no están allí en el sistema, pero vamos a comenzar y vamos a estar básicamente en el libro de Juan, capítulo 6. Busquen sus Biblias, sea electrónica, sea digital. Acuérdense que en la iglesia venimos con nuestras Biblias. Juan 6, 52. Porque lo que hacemos aquí es estudiar la palabra de Dios. Yo tengo una aplicación bien buena que se llama Bible, que es en español y en inglés. Y tiene, hermanos, todas las versiones que ustedes se puedan imaginar. Tremenda. Con ella yo normalmente uso la versión Reina Valera de 1960. En Juan 6, vamos a empezar a leer desde el versículo 52. Como dije, no la tengo allí, pero la tengo aquí. Dice: entonces los judíos contendían entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Los judíos contendían esto, preguntando: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, vive mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el
Padre viviente y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come también, o él también vivirá por mí. Y después dijo en estos últimos 2 versículos, este es el pan que descendió del cielo, no como vosotros, como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Hermano, esto es una palabra fuerte. Tienen que imaginarse y ponerse en ese tiempo. El Señor está en la sinagoga, donde se reúnen los judíos. Jesucristo caminaba entre medio de ellos. Jesucristo iba a la sinagoga y leía la palabra. Y ahí se enseñaban. Y Él está diciendo en ese sitio que si no comen de su carne y beben de su sangre, no tendrían vida. Pero cuando Él les dice el maná que se les dio a sus padres en el desierto, ellos comieron y murieron. Pero el que come de mi carne y bebe de mi sangre, vivirá. Vivirá porque yo vengo del Padre que está vivo, y yo estoy en Él. Y entonces si ustedes comen de mí, estarán vivos también por mí. Y digo que tienen que ponerse en ese contexto porque eso es una palabra fuerte. No es una palabra sencilla. No es una palabra de que todo el mundo, qué tremendo, sí, yo me quiero comer un pedacito de tu cachete. Era una palabra profunda, que no simplemente el Señor la puso ahí para que la gente pensara, ahora, ¿qué le pasa a este? Este se volvió loco. Acuérdate que Él está hablando a los judíos y a todos los discípulos que estaban alrededor de Él. Es una enseñanza donde si yo digo y me paro aquí que tienen que comer de mi carne, me cortan, me sacan. Muchos de ellos y los mismos judíos se asombraban de lo que Él decía. Pero Él tenía una razón, que hoy la conocemos. Vamos a seguir leyendo en el mismo capítulo 6, en el versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, este fue el punto culminante en donde se separaron los niños de los adultos, en esta conversación, en donde los incrédulos se separaron de los que creían y en donde los valientes se separaron de los cobardes. Algunos de los discípulos dijeron, ¿por dónde es? Por allá me voy. Y volvieron atrás y dejaron de seguir a Jesucristo por esas palabras. Y Jesucristo le dijo a los 12, había una diferencia, porque Jesucristo tenía más de los 12 discípulos. Lo que pasa es que los 12 fueron los escogidos por Él, que Él los escogió y los llamó. Pero habían otros discípulos alrededor. Y Él le dijo a esos 12, ¿también ustedes se quieren ir? Pero ahí salió Pedrito, mi amigo Pedrito, que siempre con ese ímpetu, y dice, ¿a dónde voy a ir? Yo me imagino que él dijo, mira, dejé el negocio de la pesca, tengo a mi mujer y mis hijos por allá, te estoy siguiendo, tú me conoces de pies a cabeza, pero ¿a dónde iré si solo en ti hallo palabra de vida eterna? Pedro de vez en cuando tenía una revelación del cielo que le alumbraba, ¡boom! De vez en cuando oía lo que le daba la gana. Pero la mayoría de las veces entendía. Él tuvo una revelación ahí, que tal y como el Señor le dijo en otra ocasión, no se lo reveló carne ni sangre. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo creo lo que tú estás diciendo. Pero ¿tú crees que Él entendía lo que Él quería decir? No. Él estaba actuando con fe. Jesucristo dijo
que mis padres en el tiempo antiguo comieron maná. Ese era el milagro, hermano. Una de las cosas que estaba dentro del arca del tabernáculo estaba el maná. La vara que brotó, un pedazo de palo que le brotó otra vez retoños. La vara de Aarón. Habían cosas, y una de las cosas que estaba en ese lugar de la presencia del Señor, en ese tabernáculo, en el arca, había maná también. El maná Dios se lo daba un día y les decía, coman ese día, pero no guarden. Porque si lo guardan, mañana va a estar podrido. Y con el maná, que significaba, ¿qué es esto? Eso es lo que significaba maná. ¿Y esto qué es? Que cuando empezó a llover esas nievecitas blancas, todo el mundo empezó, maná. Y voy a hacer un chiste de mi tiempo, a ver si alguien lo entiende. Y empezaron a cantar, maná, maná. Pati, piti, piti, maná, maná. Algunos no entendieron. Pati, piti. No cantaron eso, pero es una canción de Plaza Sésamo. Maná, ¿qué es esto? Porque era algo que Dios le estaba dando, era un pan, pero era algo no solamente para que se alimentaran y no murieran, sino era algo que tenía un símbolo de Cristo. Era lo que comían ese día y con eso hacían harina, hacían pan. Es más, hacían tortitas, los aplanaban, hacían taquitos, hacían de todo con maná, taco de maná, pan de maná. ¿Y qué comemos hoy? Bueno, maná en salsa. Y mañana, maná en tacos. Y pasó mañana, asopado de maná. Y le echaban la sazón que podían y ahí había maná. Pero el Señor les dijo, de hecho comían de ese maná, pero ellos murieron. Y Él les decía, si tú comes de mi carne y bebes de mi sangre, vivirás. Esto era como que, mira, ¿de qué habla el tipo este? Pero Pedro y los 12, incluyendo, porque después Él dice, incluyendo a ese que me traicionó, Judas Iscariote, que los escogió el Señor, en ese momento decidieron creer. Porque ahí es donde yo te digo, hermanos, que Jesús o es el todo para ti, o ese es el día que en tu vida cristiana tú decides, esto es muy difícil, me voy para atrás. Yo quiero traer esta palabra comparándolo con el momento en que nosotros, todos los cristianos, llegamos a un punto en la vida donde tenemos que decir, Señor, te sigo en serio. Aquí no hay juegos. Aquí no hay cabida para mirar para atrás. ¿Saben? La palabra dice que el que pone la mano en el arado y mira para atrás, diciendo como que, yo mejor me voy donde estaba antes podrido. Dice que no es apto para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no estás comiendo de la carne y bebiendo de la sangre del cordero. Este es el momento que Jesucristo tiró la bomba, ¡boom! Y dijo, vamos a ver, ¿quién de ustedes verdaderamente me cree? Claro, los judíos no le creyeron, por lo menos los religiosos de ese tiempo, porque muchos judíos se convirtieron en ese tiempo. Pedro era judío, todos los discípulos. Pero es ahí donde el valiente dice, yo voy contigo, no importa lo que venga. O hace un Michael Jackson y me voy por ahí. Y se va flotando. Pero se fueron y no le volvieron a seguir. Nosotros, los hijos del Señor, en un punto en nuestra vida vamos a tener que ver si verdaderamente nosotros vamos a decidir seguir. Yo me acuerdo que cuando yo le entregué mi corazón al Señor, mi vida cambió. Mi vida cambió totalmente, hermano. Yo apenas estaba cumpliendo o iba a cumplir 17 años. Y yo lo que hacía era que yo vivía mi vida jugando el deporte de mi vida, que era béisbol, pelota. Y yo estaba en el parque.
Yo jugaba buena pelota y esa era mi vida. Casi todos los juegos eran los domingos. Y los mayorcitos en esa edad jugaban los domingos por la mañana. Y cuando yo le entregué al Señor mi corazón, yo no sé qué pasó, algo pasó en mi vida, que yo le dije a mi dirigente, yo juego el segundo juego, pero no vengo el de por la mañana o los sábados. Y yo era uno de los mejores jugadores del equipo y entonces eso fue, ¿cómo va a ser? Yo decidí por el Señor. Yo decidí por el Señor. Yo cambié mi vida por estar en un servicio. Hermanos, allí el Señor en esa iglesia pequeñita, donde había muchos viejitos, hermanos. Ahí el Señor me dio maná. Ahí el Señor me dio pan de vida. Ahí me bauticé. Y yo te digo que yo no sé cómo fue, porque hermanos, habían personas que predicaban, habían unos que predicaban y yo me echaba la siesta de mi vida en una silla allí, que me dormían. Pero por alguna razón, ese lugar Dios lo tenía para rescatar mi vida. Y de ahí todo comenzó. Pero éramos 2 ese día cuando nos convertimos. Éramos 2 que estábamos juntos. Yo decidí seguir al Señor. Y el otro comenzó, pero cuando se apretó la cosa, el mundo dijo, y se fue moonwalk para atrás. ¿Ah? Todos vamos a tener que en un punto decidir, Señor, ¿como o no como? ¿Bebo o no bebo? ¿Me quedo o no me quedo? Él decía, yo soy el pan de vida. O sea, yo soy la verdad. Y tengo vino nuevo. O sea, te voy a dar de mi espíritu. Es tiempo ahora el que vivimos de comer de su verdad, de su pan, que sale de la boca de Dios y ser lleno de lo que Él le dijo a la mujer samaritana, de mí correrán ríos de agua viva, que saltan para vida eterna. Y también es el tiempo donde Él te dice, sé lleno de mi espíritu. Y esto que te estoy diciendo es lo que Él quería decir a través de que tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Acuérdate que Jesucristo todavía no había ido a la cruz. Y su cuerpo representaba el pan de vida, como Él lo dijo. Y en su sangre hay vida. Claro que no estaba diciendo que íbamos a comer su cuerpo físico y su carne y beber su sangre física. Él hablaba de la simbología del pan, que era lo que había en el tabernáculo, allí encima del arca, los panes que estaban ahí, que fueron los que el Señor le dio en la Pascua. Los panes sin levadura, apuntando a la venida de Cristo. El Viejo Testamento dice la palabra que era sombra de lo que había de venir. Todo apuntaba a lo que había de venir o al que había de venir. Y ese es Cristo. Y ahí está Cristo diciendo, aquí llegué. ¿Me sigues para vida? ¿Comes de mi carne? ¿Bebes de mi sangre? ¿O das la vuelta para muerte? ¿Por qué? Porque donde Jesucristo llegó el reino de los cielos. Y cuando Jesucristo llega a un lugar, hermanos, ¿tú sabes lo que sucede? Se corta algo, se divide algo. Porque cuando Jesucristo se detiene en el lugar, su luz, la palabra que sale de su boca, que es el pan de vida, corta. Más cortante que una espada de doble filo. Y ahí es donde tú decides, o vivo para santidad
o para condenación. La palabra es viva y hace eso. La palabra es viva y hace eso. Eso es el principio, Él es la palabra. La palabra dice que Él es el verbo. En el principio Él era el verbo, hablando de Él. Y el verbo era con Dios. Nosotros tenemos esa bendición ahora para seguir comiendo y vamos a ver por qué lo digo. ¿Saben? Nosotros no podemos pensar que estamos de pasada simplemente diciendo, oh, yo soy cristiano. No, estamos o no estamos. Y yo digo siempre esto y aclaro, yo no estoy hablando de una religión, yo estoy hablando de una relación. Dios lo que busca de ti es una relación. ¿Por qué? Porque te conviene a ti, me conviene a mí, porque las bendiciones que Dios tiene para nosotros tienen que ser a través de comer de su carne y beber de su sangre. No solamente una vez, sino mantenerse. Los discípulos no sabían lo que venía para ellos. No sabían el verdadero significado de eso. El sacrificio que iban a tener que hacer para eso. Gloria a Dios. Y hay muchos versículos que hablan sobre la palabra, que es el pan, sobre el espíritu. Pero yo quiero concentrarme más, hermanos, en que tú tienes que saber que no hay nada fuera de Jesucristo para ser alimentado. Yo quiero que tú entiendas que fuera de Cristo nada más te va a alimentar. Y cuando te digo alimentar, ¿qué es lo que vive eternamente? Tu espíritu. Porque la carne pasa. Por eso las cosas de Él son espirituales. Ahí leímos en Juan 6:66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y así es cada día, hermanos. Cuando uno se examina, uno tiene que decidir, yo ya decidí caminar con el Señor, yo ya decidí caminar en santidad. Eso me dice a mí que cuando venga ese momento donde algo se me enfrenta en la vida, no es para volver atrás, sino para mantenerme. Mantenerme firme en lo que Dios tiene para conmigo. Y esa firmeza te va a hacer a ti crecer y te va a dar más vida. Porque eso es lo que se llama el proceso, hermano, de limpieza. Eso es el que cuando el Señor dice, te quito las viejas vestiduras sucias y te doy nuevas vestiduras. Toma lo nuevo y deja lo viejo atrás. Y mientras eres un discípulo, tú vas a ver esto en tu vida. Es cuando el Señor te dice, hermano, tienes que caminar por el proceso de santidad. El discipulado que nosotros hacemos aquí los miércoles es para que nosotros mismos podamos tomar la palabra de Dios, que habla de su carne, que habla de su pan, y comerla. Tomar de su vino, que habla de su espíritu, y ser lleno de él. Ser lleno. Jesucristo en la cruz, y todo esto apunta a la cruz. Es lo que estaba diciendo, voy a ir a la cruz. Tienes que comer, pero voy a ir a la cruz. En la cruz es donde su cuerpo fue molido, fue quebrantado, donde el pan fue quebrado. Cada vez que Jesucristo se sentaba a tomar la cena, hacía algo que llamaba la atención. Partía el pan. Algo había especial en ese momento cuando él partía el pan. ¿Y sabes por qué te digo? Porque cuando él murió, a él, sin saber que era él, sin reconocerlo, él se sentó a la mesa con los discípulos. Pensaban que era una persona que estaba en el camino. Y cuando él tomó el pan, dio gracia y lo partió,
se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que Él era Jesucristo. Y tú sabes lo que hizo mi Señor. Se les desapareció en la cara ahí mismo. Para que no se asusten tanto. Reconocieron con el partimiento del pan. Y Él se convirtió en ese pan que fue partido, molido por nosotros en la cruz. Y en la sangre derramada. ¿Por qué necesitamos esa sangre? Porque esa es la sangre que nos da vida. La sangre del Cordero derramada en la cruz es la que te limpia, te da vida. Por eso Él dice que si no tomabas de su sangre, no podías compartir la vida eterna que Él tiene para ti. Y tú la tomas tuya, la haces tuya a través del aceptar el sacrificio de Cristo. Porque esa es la única sangre que te ayuda en el proceso de santidad. De santidad. La Pascua vino la primera vez en Egipto, o lo que bien se entiende el Passover, ¿verdad? Cuando pasó el espíritu de la muerte. ¿Qué fue lo único que mantuvo vivos los primogénitos del pueblo hebreo? La sangre del Cordero. El Cordero que hablaba de Cristo. Dijo: maten el cordero, tomen la sangre y pinten los marcos de la puerta, los dinteles. Porque cuando él vea la sangre, la muerte sabe que ahí no puede entrar. Cuando el enemigo viene contra ti, ¿qué tú crees que él ve? La sangre que tú estás bebiendo, que bebiste de Cristo. Pero como tú no nada más tienes la sangre, tienes la vida, tienes su cuerpo, tienes el pan, que es su palabra, tú puedes actuar como yo te estaba enseñando hace unas semanas, a la ofensiva, en ir en contra del enemigo con la palabra de Dios. Dios te dio lo más poderoso, que es su espíritu. Tú lo tienes. Yo lo tengo. Todo aquel que le acepta tiene su espíritu. Es marcado por su espíritu. Porque tú dijiste: yo voy a compartir, yo voy a tomar de lo que Cristo me compartió, de su pan, de su carne, de su sangre, por su espíritu. Y te haces y te conviertes en la persona más poderosa que hay en el lugar donde tú estés. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Por qué eres tan poderosa? Porque ninguna hueste satánica podrá contra ti. Tienes la autoridad y el poder de reprenderlo, porque eso fue la victoria que el Señor te dio. Por eso tú tienes vida, yo tengo vida, para andar en el Espíritu. Segunda de Tesalonicenses 2 dice, versículo 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Usted es gentil, no somos judíos, somos gentiles, pues el Señor nos escogió para salvación, mediante la santidad por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Gloria a Dios. Hermanos, mira que dice: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando Él le dijo a los discípulos: ¿ustedes se quieren ir? Pedro le dijo: ¿a dónde me iré si solamente en ti hay palabra de vida? Yo creo y te voy a seguir. ¿A qué creyó? A la verdad. Porque Jesucristo es la verdad. Y él creyó a la palabra de verdad que él dijo por fe. Y eso es lo que está diciendo él. Por medio del Espíritu y la fe, tu fe en la verdad.
Pero te está diciendo, mantente aquí. No te vayas fuera de esta palabra. No te vayas fuera de esta verdad. Retén la doctrina que habéis aprendido. Mantente firmes para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el propósito grande que tú y yo tenemos a través de tomar la vida de la verdad de Dios? Por medio de la fe, es que veremos su gloria manifestarse en medio nuestro. Su gloria habla de su presencia y de unas cosas que ahora mismo no puedo explicar, pero son todo lo que es la presencia del Señor, es lo más poderoso que hay. Pues entonces nosotros tenemos que permanecer en ese lugar y no hacer un Michael Jackson e irnos hacia atrás. Porque al darle la espalda al Señor le estás dando la cara al enemigo. Y el enemigo viene para robar, matar y destruir. Él no viene para jugar dominó. Joseph juega dominó con los hermanos, nunca con el enemigo. Yo sé que te gusta el dominó. El enemigo no viene para jugar. Nunca le demos la espalda a la verdad. Si Él te confronta en la vida, en la parte de tu crecimiento como discípulo, en la parte donde la palabra te alumbra y te da verdad, no es para decir, yo no puedo. Y por aquí me voy y me desaparezco. El Señor te dice, si puedes. ¿Quién murió en la cruz, hermanos? Cristo. ¿Quién derramó su sangre? Cristo. ¿Quién descendió y subió a los cielos? Cristo. Cristo, by the way, significa el ungido, el Mesías prometido. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre, a la diestra del Padre, e intercede por vosotros día y noche? Cristo. ¿Quién es tu abogado, tu sacerdote? Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Él te está diciendo, y leímos hace un rato, que tú tienes la vida que Él tiene del Padre y Él te la dio a través de Él mismo, de Cristo. Porque bebiste y comiste. Pues entonces, ¿por qué vamos a decir que no se puede? Por eso está el famoso versículo que todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Porque Él te dijo que le siguieras. Mira, yo te voy a decir una cosa, hermanos, escúchenme. Él no nos dijo, imítame. Él dijo, sígueme. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a poder vivir la vida que Cristo vivió. Nadie, ninguno de nosotros vamos a poder lograr vivir la vida que Cristo vivió, hermanos. Y tú dirás, pero entonces, ¿qué voy a hacer? Mira lo que dice el versículo. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es lo que te está diciendo, como decía un locutor de baloncesto en Puerto Rico, manos arriba. ¿Ah? Él está diciendo, sube las manos y entrégate, porque yo soy el camino y yo soy la vida, y como yo soy la vida, yo voy a vivir en ti. Tú lo que tienes que aprender es a rendir tu vida. Cuando vienen las situaciones donde la palabra te alumbra, te está diciendo, eso que hiciste no está correcto y no da santidad a tu vida, manos arriba, entrégalo. Y cuando le entregas es cuando te estás quitando las viejas ropas de lo acostumbrado y conocido. Y el Señor te dice, aquí están mis vestiduras nuevas. Cuando ataca el orgullo en tu vida, tú dices, manos arriba.
y rindes eso a los pies de Cristo, que viene siendo a los pies de la cruz de Cristo. Porque en Él es que tienes vida y Él es el que va a vivir en ti. Parece algo como que un poco bien allá arriba. Pero es que Él dijo, antes de decir todo esto sobre comer mi carne y tomar mi sangre, el versículo antes, yo no se los leí. Se los he hablado, pero no se los leí. Y mira lo que dijo en Juan 6:51. Dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces empezó a hablar de la carne, pero él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y termina diciéndote, yo daré mi vida por el mundo. Así que cuando Él dio su vida es para darte vida a ti y a mí. No para que tú vayas y te crucifiques en la cruz, físicamente hablando, sino para que tú crucifiques tu carne en la cruz. Las cosas que no tienen que ver con el espíritu. Cuando las crucificas ahí estás diciendo, manos arriba. No vivo yo, tú vives en mí. Y hay una cosa que quiero terminar diciendo, hermanos. Cuando tú estás caminando en ese proceso, tu vida entra en santidad. En una santidad que te lleva a unos niveles espirituales que no conocemos o que estamos conociendo. Cuando esa santidad está en ti, hermanos, suceden cosas en tu vida donde tú sabes que ya tú no eres ese viejo o esa vieja persona. Donde tú hablaste, dijiste, wow, jamás yo hubiera dicho una cosa así. En el tiempo pasado, yo hubiera sacado la mano desde atrás. Pero jamás. En el tiempo pasado yo hubiera visto a una persona así, no le hubiera hecho caso, pero ahora algo te movió a misericordia, a amor. Eso indica que Cristo está viviendo en ti. Y cuando digo viviendo es que Él está actuando en ti, que Él se está moviendo en ti, que Él está hablando. Cuando tú abres la boca, la palabra, el pan de vida que tú estás comiendo, que comenzaste a comer en la cruz, que seguiste comiendo de esa verdad y de ese pan, porque lo estudias, te metes y te estableces ahí, empieza a crear y dar frutos en ti por el Espíritu de Dios. Porque es tu espíritu, como dije hace un ratito, tu espíritu, el que se edifica, el que crece. Y esa es la vida. En tu espíritu está la vida, no en la carne muere. ¿Hasta sabes cuándo? Hasta el día que el Señor te resucite con un cuerpo resucitado, glorificado. Pregúntate, o pregúntale al Señor, como tú quieras. Pero mejor empieza preguntándote a ti mismo, ¿en qué áreas tengo que morir? Después le dices, Espíritu de Dios, muéstrame. ¿En qué áreas tengo que levantar mis manos y rendirlo a tus pies? Baja tu rostro, hermanos. Baja tu rostro delante del Señor y vamos, yo voy a orar así con sus rostros abajo. Yo voy a orar para que el Señor te revele. Este es un momento del Espíritu. Padre, llena este lugar con tu gloria. Señor, revélanos.
Revélanos, Señor, en nuestro espíritu las cosas que debemos y que tenemos que dejar. Que rendir y levantar las manos para que tú vivas en mí. Señor, revélanos, muéstranos. Y una vez nos muestres, Señor, ayúdanos. Dame las fuerzas. Dame esas fuerzas que necesito para levantarme por medio de tu Espíritu y dejar ese viejo hombre, esas viejas vestiduras, esa vana manera de vivir atrás y tomar tus vestiduras, lavado con tu sangre, restaurado por medio de la cruz. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Rey, que lo haces, que obras, que formas, que capacitas, Señor. Somos los discípulos que dijimos, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo en ti tenemos palabra de vida eterna. Y queremos comer de ella cada día. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Y gracias por revelarnos, Señor, para mejorar y para crecer conforme a tu verdad y a tu Espíritu.